que sucedió en el comienzo de la iglesia de Jesucristo, en una fiesta llamada de Pentecostés. Habían pasado 40 días que el Señor había estado con sus discípulos dando instrucciones acerca del reino, y Él había sido llevado al cielo, y los ángeles que estaban ahí con ellos les dijeron: así como lo vieron que se fue, así va a regresar, en este mismo lugar, en el Monte de los Olivos, cerca del lugar donde está el templo. Y habían pasado esos 40 días cuando el Señor los dejó para hacer venir el Espíritu Santo. Y de esta manera el Señor nos está hablando del plan y el propósito de salvación que Él tiene para el mundo, y cómo a través de los que le conocemos, el Señor quiere manifestarse activamente en la tierra a través de lo que son suyos, de los que son su familia. La Biblia nos dice a nosotros los suyos, sus hijos, nos llama a nosotros su cuerpo, porque Él es la cabeza, y la forma en que Él se hace visible en la tierra es a través de nosotros, su cuerpo. Así que tus brazos son los brazos de Jesús para abrazar. Tus palabras son las palabras de Jesús para traer esperanza, para consolar. Nosotros somos su cuerpo, dice, somos también su templo, el lugar donde Él habita. La Biblia dice que Él ya no habita en templos hechos por manos de hombre, sino que Él habita en medio de su pueblo, habita en medio de los suyos. Esta es su casa. Un templo es un lugar donde Él habita, un lugar santo. Y Él se ha encargado de que nosotros seamos dignos de su amor y dignos de estar con Él. Por causa de la justicia de Jesús, por causa de su sacrificio, muerte y resurrección, Él nos ha hecho dignos, y por eso Él puede habitar a través de nosotros y con nosotros como su iglesia. Por eso la iglesia comenzó a reunirse en el primer día de la semana, de acuerdo al horario judío, que ellos, el día Shabbat, cerraba la semana, el sábado, que era un día de descanso, que Dios les estaba enseñando que ese día debía ser un día de dejar de hacer todo lo que hacen, y fuera un día dedicado para disfrutar de la presencia de Dios y oír la palabra de Dios. Y al resucitar Jesús, el día domingo, el primer día de la semana para los judíos, fue que la iglesia comenzó a reunirse para celebrar la resurrección y celebrar el cumplimiento del plan que Dios tenía a través de Jesús, de darnos salvación, de transformar nuestra vida y manifestarse a través de nosotros. ¿De acuerdo? Así que por esa razón los bautismos no solo tiene relación con las personas que se bautizan, sino es algo que a todos nosotros como familia espiritual nos hace parte. A todos como familia espiritual el Señor nos llama a abrazar a las personas que en el acto del bautismo han tomado la decisión de seguir a Jesús. El acto del bautismo es la decisión de seguir a Jesús. Al haberle conocido y haber sido revelado a nuestra vida por el Padre, esto es algo que solo el Padre nos puede revelar. Jesús le dijo a Pedro, cuando declaró quién era Él y les preguntó: ¿quién creen que soy yo? Y Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él le dijo: bienaventurado eres tú. O sea, eres alguien de verdad privilegiado, bendecido, porque esto que tú sabes de mí no te lo dijo nadie, sino te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Así que Él ha sido revelado como el Cristo, como el ungido de Dios, el Rey prometido que volverá para reinar sobre la tierra, inaugurar una nueva era. Él es el Hijo del Dios viviente. El acto del bautismo es la decisión de seguir a Jesús para vivir una relación personal con Él, para cumplir su propósito. Él nos ha llamado a cumplir su propósito. Él no solamente te quiere bendecir y Él viene para respaldar lo que tú quieres, más bien Él te llama a que tú conozcas su voluntad, a que tú conozcas su corazón, y que lo que tú haces en la vida esté conectado con el propósito de Dios, porque Él te ha llamado a vivir en el propósito.
Cuando nosotros vivimos en su propósito, vamos a tener la mejor vida que jamás soñamos. El acto del bautismo es ser unidos al Señor Jesús. Y cuando eso sucede, es una demostración pública de nuestra fe. Por eso se hacía públicamente, no en lo secreto, no discretamente. Tenía que ser algo público. Les decía que la Biblia declara que cuando vino ese día de Pentecostés, en el comienzo de la iglesia, dice que las personas que estaban ahí, después de haber escuchado a Pedro declarar lo que decía las Escrituras del Antiguo Testamento para demostrarles que Jesús era el ungido, el Mesías que ellos esperaban, y que ellos gritaron que fuera crucificado. Esa multitud que había sido reunida venía de todas partes del mundo antiguo. Ahí nos dice, de todas partes venían, porque los judíos era una de las fiestas más importantes del año para ellos, y los judíos que conocían y amaban a Dios venían a Jerusalén, viajaban desde muy lejos para estar en esta de las tres fiestas más importantes, la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de las semanas, como se le llama en Levítico 23, o de los primeros frutos. Es profético porque ese fue el comienzo de la iglesia de Jesucristo, tal como Él lo estableció, no como a alguien le pareció, tal como Él lo estableció. Fue el comienzo de la iglesia en ese día de Pentecostés, y es profético porque así como fue el inicio y fue la primera cosecha de esta era, después de más de 2000 años que Jesús viene de nuevo, es profético porque viene una cosecha final y la más grande de la historia durante todos estos 2000 años en que multitudes se han salvado a lo largo de la historia al conocer este poderoso mensaje. Vendrá finalmente una cosecha final. Y en ese día, cuando oyeron a Pedro hablar de esta manera, dice que se compungieron de corazón, se sintieron tan mal de lo que había sucedido con Jesús, como lo habían rechazado. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, mas los que le recibieron, mas los que creen en su nombre. Pero los judíos lo rechazaron. Pero dice, mas los que creyeron, los que creen en su nombre. Se necesita conocerle para creerle y recibirle. Quizás haya personas que lo único que les falta es recibirle, pero mientras no lo reciban, tendrán que hacerlo, porque dice que entonces a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 1:11 y 12, les dio potestad del derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice que ellos se sintieron tan mal, compungidos de corazón, que preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Esta es la pregunta que se hace una persona que ha creído. ¿Qué tengo que hacer? A mí nadie me dijo que me bautizara, nadie me invitó a bautizarme. Yo he querido hacerlo durante estas semanas para que nadie pierda la oportunidad de obedecer a la fe y de obedecer al amor de Dios, porque el acto del bautismo es un acto de obediencia. Y por eso dice que solamente si alguien se ha bautizado en el nombre de Jesús es que podrá demostrar públicamente su fe. Ese día en Jerusalén se bautizaron 3000 personas. Hechos 2:41 dice, los que recibieron su palabra, está hablando de Pedro que predicó ese día, los que le recibieron fueron bautizados. La palabra bautizados viene de la palabra griega baptizo, que significa ser sumergido. Aún en esto el Señor estableció cómo debe ser el bautismo. Si yo te dijera, si quieres seguir a Jesús tienes que sumergirte, ¿tendrías duda de lo que te estoy diciendo? ¿Cómo ven? Si yo les digo, para seguir a Jesús te tienes que sumergir en agua, ¿alguien tendría duda de qué es lo que se tiene que hacer? ¿Verdad que está claro cuando decimos ser sumergido? Ser sumergido es ser sumergido. Es la única manera en que el bautismo tiene valor. No es a mi criterio, no es como a mí me parezca, no es si me echaron agua, no es si yo pienso que me quiero bautizar. Tienes que hacerlo como el Señor dice. Ser bautizado es ser sumergido en agua. Dice que ese día recibieron la palabra como 3000 personas, y así ese mismo día se bautizaron, porque creyeron lo que se les anunció. Creyeron que Jesús en verdad era el ungido,
era el Salvador que ellos esperaban. Ellos esperaban un líder político que llegara en un caballo blanco con ejércitos a liberarlos de la opresión del Imperio Romano. Pero lo que primeramente Jesús hizo para reinar en la tierra es mostrarles que lo primero que se necesitaba era traer una reconciliación. Quitar lo que separaba de Dios, comenzando por los propios judíos, que creían que por ser judíos y haber nacido judíos, eso les daba un privilegio. Como mucha gente religiosa cree que por haber nacido en una religión, ya no. Los judíos estaban en una mejor situación todavía. Ellos sí podían decir, somos hijos de Abraham. A Jesús le dijeron en Juan 8, oye, somos hijos de Abraham. ¿Por qué nos hablas como si estuviéramos ajenos? Nosotros somos hijos de Abraham. Somos descendientes de Abraham, que le dio las promesas de ser un especial tesoro para Dios, de ser su pueblo escogido. No necesitamos. Y Jesús les dijo, les confrontó en su religión. Y el llamado era, si tú estás creyendo en Jesús, es necesario ser bautizado. Al líder religioso Nicodemo en Juan 3 le dijo, te digo, Nicodemo, religioso, se sabía la Biblia de memoria, le dijo, es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino. No puede ver el reino. Y cuando se refiere al agua y al espíritu, se está refiriendo a lo que dice Dios en su palabra, porque habla la Biblia del agua como lavamiento que limpia nuestra mente y nuestro corazón de todo lo que nos ha tenido lejos de Dios y separados de Dios. La religión separa de Dios. Jesús nos lleva al Padre. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Entonces dice que ese día se añadieron 3,000 personas, públicamente y delante de todos, familiares que no creyeron, amigos que decían, oye, pero ¿por qué te bautizas? ¿Tú ya te bautizaste? Porque los judíos se bautizaban también por los rabinos, para la religión judía. Y cuando vino Juan el Bautista, él llamó a ser bautizados. Pero este bautismo era diferente. Era un bautismo para prepararlos para recibir a Jesús como Salvador. Este era un bautismo de arrepentimiento. Por eso tú verás en el libro de los Hechos que había personas que creían haber ya recibido al haberse bautizado en el bautismo de Juan, y se les aclaró, no, ese bautismo fue de arrepentimiento, te tienes que bautizar otra vez. El problema no es bautizarse otra vez. El problema es que yo esté entendiendo qué está sucediendo cuando yo decido seguir a Jesús. A mí nadie me invitó, pero cuando yo entendí y escuché, porque en la iglesia donde yo llegué pues no había cuidado en realidad, hay atención de las personas. Pero al ir yo oyendo, sentí de inmediato el deseo de bautizarme. El pastor no creía mucho que yo estaba siendo genuino y honesto, sincero de querer bautizar. Él tenía sus dudas. Pero como les he enseñado, el problema no es ese. Cada quien es responsable de esa decisión. Por eso hay personas que también nos han dicho, yo me quiero volver a bautizar, pastor, y quiero reafirmar. Y a mí me parece bien. Y si tú en algún momento has tenido duda y quieres reafirmarte, te puedes bautizar. ¿Por qué? Porque es una convicción personal de haber nacido de nuevo, de haber entendido que hemos sido reconciliados con Dios el Padre a través del sacrificio de Jesús. Muchas veces, por causa de ignorar lo que dice Dios a través de su palabra, hay personas que tienen dudas de la salvación. Pero realmente cuando tú entiendes que la salvación es algo que solamente podemos recibir como un regalo, cuando una vez que entiendes que es por causa del sacrificio de Jesús, no de sacrificios religiosos, no de obras religiosas, sino lo que Él hizo, fue lo que a mí me da salvación, porque en Cristo fueron juzgados nuestros pecados, nuestros errores. Y por eso Dios nos puede perdonar cuando nosotros reconocemos que en nuestra vida hemos tomado decisiones o hemos tenido actitudes que nos han separado de Dios, ¿verdad?
A mí nadie me dijo del bautismo y por eso es que puse al pastor en aprietos, porque ahí, por cierto, era más complicado bautizar a la gente. Creo que Erika se bautizó ahí en Maranata en una tina de baño, amor. Imagínense, una tina de baño de que ya no le servía a alguien, la llevaron y en esa tina bautizaron personas y ahí se bautizó la pastora Erika. Yo también, pero en un depa. Porque resulta que el pastor habló con otro amigo que tenían como una pileta de esas de cemento allá en Ciudad de México, y cuando tenían bautismos la ponían a llenar. Y resulta que me llevaron ahí, fue un día entre semana. Yo estaba tan emocionado, tan expectante, yo me quería bautizar, que pastor, yo me quiero bautizar. Y resulta que llegamos y ¿qué creen que pasó a ese lugar, a esa iglesia? Pues resulta que no había agua y no habían llenado la tina. Y el pastor dice, ¿y ahora qué hacemos? Y la persona que me estaba invitando me dijo, pues, ¿por qué no vamos a mi casa? Ahí tengo una tina de baño. Pues en la tina de baño acabé bautizado. No sé, como que hay tinas que no son tan grandes, y yo también no soy tan alto como hay personas tan altas, tan corpulentas, pero yo recuerdo que apenas cabía en esa tinita, pero el pastor me sumergió. Y cuando yo salí de ahí, wow, wow, así como me ven sonreír, nada más de recordar la experiencia que yo viví. ¿Alguien podría contar su testimonio de lo que sucedió el día que te bautizaste aquí o antes? ¿Alguien quiere compartirlo? ¿Cómo se siente? Iglesia un domingo, como cualquier domingo, y fue impactante cómo Dios me tocó. Me acuerdo que estaba en las filas de al final y yo solamente caí llorando, nadie oró por mí, solamente yo sentía una presencia de Dios impactante. Y me acuerdo que solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba ahí atrás. Y una persona se acercó ya al final, puso su mano sobre mí. Y yo me acuerdo que yo tuve una experiencia tan tremenda cuando ella puso su mano sobre mí. Era la niña que tocaba el violín en la iglesia, se llamaba Monse. Nunca se me va a olvidar, Monse. Y cuando terminé de llorar, yo era la primera vez que iba a una iglesia cristiana, nadie me dijo nada. Yo solamente me acerqué al pastor, me acuerdo, y le dije, ¿qué más tengo que hacer? Dime qué sigue, qué hay que hacer, o sea, qué sigue. Y me dijeron, hay que bautizarse. Y yo le dije, ¿cuándo? ¿Cuándo son los bautizos? Me dijo, en la tarde. Le dije, aquí estamos en la tarde. Y yo en la tarde, sin haber tomado un estudio ni un curso, solo entendí que algo más tenía que hacer para demostrar que en ese momento mi vida le pertenecía a Dios y yo quería que todo el mundo lo supiera. Y me bautizaron en esa tina de baño, que apenas cabías, pero fue una experiencia espectacular. Yo salí del agua y era seguir llorando y disfrutando. Es una experiencia con el Espíritu Santo. Tú y él, en ese momento, cuando se bauticen, los que se van a bautizar, tienes la experiencia de unir tu vida a la del Espíritu Santo de una forma sobrenatural. Y me acuerdo que yo salí del agua, empecé a hablar en lenguas y después dije, ¿qué más hay que hacer? Y entonces yo creo que a mí me andaban correteando, ¿qué más hay que hacer? ¿Y qué más hay que hacer? Pues aquí puedes venir a servir. Y yo empecé en ese momento, el siguiente domingo, a servir a Dios, porque Él había impactado mi vida, mi corazón con su amor. Él me quebrantó con su amor. Yo no venía de un lugar difícil, complicado, yo no venía de experiencias feas, pero Dios, su amor, me conquistó, me atrapó y me quebrantó. Gracias, mi amor. Es que lo que sucede es que cuando tú expresas la fe de esa manera, la fe siempre se va a expresar.
Lo que nosotros pensamos y creemos siempre va a ser manifestado a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos. Entonces, por eso es que la experiencia del bautismo es una increíble experiencia, una poderosa experiencia, porque tú estás confirmando una nueva realidad en tu vida, haber sido perdonado por Dios el Padre, tener seguridad absoluta de vida eterna. No es saber qué va a pasar el día que yo ya me vaya, a ver, espero que yo pase. Entras en la seguridad absoluta de que tienes ya vida eterna porque tienes la vida de Dios mismo. Es la confirmación de que has sido reconciliado, has sido unido al amor del Padre, de que ahora eres suyo, eres su hijo y entras en una relación personal con Él. Eso es lo que sucede cuando una persona demuestra públicamente su fe. Cada vez lo que tú piensas y crees te hace actuar con fe. Por esa razón es que no es necesario aquí presionar a nadie ni obligar a nadie a que se bautice. Hacemos la invitación como ha ocurrido. Yo he llegado a hablar con personas que me parece que podrían tener duda del bautismo. Por ejemplo, hablé con una mamá que pensó que hoy solo iban a hacer bautismos de niños, porque he estado hablando mucho del tema de los niños, que ellos también se pueden bautizar, porque ellos aquí ya fueron enseñados en la palabra, porque no se bautizan por ser niños, se bautizan porque ellos también como un adulto han entendido que a través de Jesús viene salvación y viene una nueva vida. Los niños también necesitan ser bautizados, les he estado enseñando. Los niños no van al Señor, no van con Dios porque sean niños. Los niños también necesitan. Por eso Jesús dijo, no impidan a los niños venir a mí. Y por eso felicito aquí a mamás y a papás que han respetado esta decisión de sus niños. Porque si un niño se quiere bautizar, un papá no se lo puede impedir. Esta es una decisión personal. Un papá, una mamá, un abuelito no es quien va a decidir si un niño o un hijo o una hija se bautiza. Es para Dios una decisión personal. Porque dice en Hechos 2, más adelante 44-45, cuando él les respondió qué tenían que hacer, así como la pastora Erika que dijo, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? Igual que yo. Una persona que ha creído va a obedecer a la fe y al amor de Dios, y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Bautizarte, me bautizo. En Hechos capítulo 6 puedes ver la historia de un funcionario de Etiopía que venía de regreso de Jerusalén. Seguramente en Etiopía alguien le había hablado del Dios de Israel, alguien le habló y él le llamó la atención al punto que se ve que quiso ir a conocer y viajó a Jerusalén. Y cuando venía de regreso venía leyendo lo que dice Isaías 53. Y dice la Biblia que él no sabía lo que estaba leyendo, no entendía. Y cuando vino Felipe fue llevado de una manera sobrenatural. Tú vas a ver todo lo que Dios está dispuesto a hacer para traer salvación a alguien. Hizo que un hombre se transportara sobrenaturalmente de un lugar muy distante y Dios lo llevó físicamente. Y eso puede suceder otra vez y está sucediendo en nuestro tiempo. Cuando tú leas algo así en la Biblia, no es algo histórico, no es un dato histórico. Es que Dios te está diciendo lo que Él puede hacer y está dispuesto a hacer para que alguien se salve. Y él iba leyendo y aparece de pronto, imagínate como un túnel del tiempo, donde él llega de pronto y le aparece al carruaje del etíope. Era un funcionario del gobierno, iba en carruaje. Y Felipe es llevado ahí de pronto y el Señor le dice, háblale la palabra a él. Y se acerca a él y ve que está leyendo Isaías 53, donde estaba leyendo, donde dice, y como cordero dice, no abrió su boca. Como cordero que iba al sacrificio, no abrió su boca. Y Felipe le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le responde, no entiendo lo que dice. ¿A qué se refiere? Y entonces Felipe le empieza a predicar con base en Isaías 53. Sí necesitamos nosotros como iglesia capacitarnos y estar preparados como Felipe para ir y hablar a cualquier persona de la experiencia que hemos vivido y de nuestra fe en Cristo Jesús.
Y ese hombre, al oír la enseñanza de Felipe y cómo anunciaba la salvación a través de Jesús, le dijo Eli, le dijo, oye, igual, ¿qué tengo que hacer? Ser bautizado. Imagínate, iban por el desierto. Y dice, el etíope le dice a Felipe, ¿y qué me impide que yo sea bautizado? Llegaron a un lugar donde había agua. ¡Qué casualidad! Fíjate cómo es el Espíritu Santo. Él calculó el momento en que este hombre iba leyendo la Biblia y no entendía nada, al momento en que le fuera predicado Jesús y llegaran a un lugar donde se podría bautizar. Eso quiere decir que cuando uno cree, siempre que uno cree y quiere obedecer, vas a encontrar en medio del desierto un lugar donde te puedas bautizar. Cuando alguno cree y está dispuesto a obedecer la fe y el amor, siempre va a haber oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Cuando una persona se bautiza, está haciendo la voluntad de Dios. Está dejando a un lado sus creencias religiosas. Está dejando a un lado lo que le dijo la abuelita o el abuelito. Está obedeciendo lo que Dios dice. Wow. Así, porque sí me encantó lo que decía la pastora Erika. ¿Y qué sigue ahora después del acto del bautismo? ¿Qué sigue ahora? Porque sí, no solamente es un ritual, no es un ritual en realidad, como ya vimos. Pero ¿qué sigue? Sigue el comienzo de una vida de propósito. Sigue un llamado para que tú sigas creciendo en el amor y en la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia lo dice de esta manera cuando nos habla de esto. Dice en Tesalonicenses 3:12, y el Señor les haga crecer y abundar. Di conmigo, crecer y abundar. En un ritual la gente solo cumple. Aquí no es solo cumplir, aquí es el comienzo de un tiempo para crecer en la vida espiritual. De que si tú te habías detenido o nunca diste este paso para entrar en un crecimiento de relación personal con Dios, tú necesitamos crecer al conocer el amor de Dios y al conocer al Señor Jesús. Lo que tú has conocido hasta el momento es solamente el comienzo. Lo que viene delante de ti es un tiempo de crecer y abundar, dice, en el amor, dice. Crecer y abundar en el amor de vivir después. Cuando tú salgas del bautismo vas a sentir esa experiencia de sentir cómo Dios te abraza, cómo te sientes tan amado. Él te va a hacer sonreír. Como hemos visto a todos los que se bautizan saliendo y sonríen. Y yo nada más pienso en cuando el día que me bauticé y empiezo a sonreír otra vez. Porque ese es el amor de Dios. El Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con ustedes, decía el pastor y apóstol Pablo. Efesios dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Efesios 4:5. Digan conmigo, siguiendo la verdad en amor. Hay que seguir, no hay que quedarse aquí. No es aquí ya, sino es que sigue. Seguir la verdad en amor. Necesitamos crecer y seguir la verdad. Y cuando la Biblia habla de la verdad, habla de la nueva realidad que Él ha preparado para nosotros por causa del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús. Es una nueva realidad porque hemos sido unidos a Él bajo un nuevo pacto. Ya no es el pacto de la ley. Ya no es la ley o los 10 mandamientos lo que van a determinar si tú eres agradable a Dios y cumple los requisitos para salvarte, para ir a la presencia de Dios. No, ya no es la ley, porque la ley fue dada para darnos cuenta que no somos capaces de vivir la vida que Dios le agrada. No damos al estándar, porque cualquiera que haya fallado en alguna parte de la ley, dice, ha fallado en todo. Por eso Dios nos llama a salir de nuestra propia justicia, donde juzgamos que es bueno y que es malo, y que nosotros somos buenos pero no tan malos, y no somos tan malos como otros son tan malos. Ahí no es como Dios nos llama a vivir, sino en su justicia. Así que puedes respirar profundo y decir, al fin se acabó mi conflicto con Dios.
ya no tengo que hacer algo ni tener una vida que sé que nunca voy a poder tener. Se trata ahora de descansar y confiar en lo que ya se hizo a través de Jesús. ¿Cuántos lo creen el día de hoy con todo su corazón? Efesios 4:5, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Di conmigo, crezcamos en todo. Necesitamos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que lo que viene para nosotros es estás en la meta y hoy se va a dar el disparo de salida o el banderazo para que tú salgas a una carrera. Es la carrera de la fe. Y en esa carrera se trata de que a través de ti Dios se manifieste. Es una carrera en que a través de ti Dios va a manifestar su grandeza, su gloria, todo el bien que tiene para ti. Esa carrera es para que tú veas todo lo que Dios va a hacer en tu vida y es capaz de hacer por ti, para transformar tu vida y hacerte exitoso, hacerte prosperar en todo, hacer que tú seas una luz que brille en medio de la oscuridad y seas sal para la tierra. Es una carrera donde tú vas a tener la oportunidad de dar a conocer a Jesús y decirles a alguien, oye, yo te invito. ¿Hay alguien aquí que me podría recomendar algo? No sé, un reloj, un teléfono. ¿Alguien? Sí, es una pregunta en serio. Gracias, Ana Mari. ¿Tú recomendarías este teléfono a alguien? Pero sí. Ok. ¿Qué teléfono es? ¿Sí? Un iPhone, ¿verdad? Gracias, Ana Mari. Está bien, me ayudaste. Porque es que cuando alguien nos gusta, nos volvemos vendedores sin comisión. Oye, yo luego ando recomendando y sin comisión, ¿eh? Y cuando es un reloj, wow, oye, ¿ya sabías de este reloj? Fíjate que tiene un excelente precio y me ha servido tanto, está buenísimo. Cuando tú recibes algo que te hace bien, que es una bendición, de inmediato lo compartes. ¿Alguien aquí tiene algo que pudiera recomendar? ¿Una moto, Edgar? ¿Recomendarías tu moto? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Tu Biblia? ¿Sí? Ana Mari dice que tiene esta Biblia. Permíteme, Ana Mari, que sí la recomienda. ¿Por qué la recomendarías? Porque transforma vidas. Ok. Y en particular esta versión, este tipo de Biblia, ¿tú lo recomendarías? Sí. ¿O hay una que conozcas que tú recomendarías? La del celular. Está bien, préstame tu celular. ¿Cuántos tienen aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen una aplicación de YouVersion o de Biblia en su teléfono? Levanten su mano. ¿Cuántos lo tienen? Porque aquí hay personas que no sabían que pueden tener Biblia en su teléfono. Y Ana Mari dice, ¿sabe qué? Yo les recomiendo la aplicación de Biblia que tengo en mi teléfono. ¿Por qué la recomendarías, Ana Mari, la aplicación? Una o dos cosas que sean buenas. Porque cuando hay algún tema en especial que quiero consultar, automáticamente pones la palabra y te da la concordancia o algún plan de estudio. Exacto, es comodísimo. Tú no andas buscando de acá para allá. Muchos que no están familiarizados con la Biblia, a ver, busquen Mateo y andan de acá para allá y no saben dónde es Mateo. Pero en una aplicación tú nada más buscas y seleccionas donde dice Mateo, luego el capítulo y ya tienes la Biblia ahí a la mano. ¿Alguien recomendaría algo más? ¿Un auto? ¿Un viaje? ¿Tú, Fer, qué recomendarías, hija? A ver, vente por acá. Vente por acá. Gracias, Feri. ¿Por qué recomendarías ese bloqueador? ¿Cómo se llama, hija? ¿Y por qué lo recomendarías? ¿A ti cómo te ha funcionado? Pues porque todas las chicas buscamos un bloqueador que esté bueno, que no te deje como grasosa la cara y que esté barato. Entonces está bueno ese. ¿Y qué precio tiene, Fer? Yo lo compré en descuento en Amazon y me salió como en 253, algo así. No, pues muy bien, hay que comprarlo en Amazon. ¿Ya vieron que estamos vendiendo ella y yo? Ya hicimos un comercial para Eucerin, protector solar de 50 Oil Control. ¿Ya vieron?
Gracias, hija. Gracias por ayudarme, Fer. Eso sucede cuando tú conoces a Jesús. ¿Por qué nos avergonzamos? Jesús dijo, nadie que tenga una luz la va a esconder debajo de un jarrón. La va a poner alto para que todos vean. Conclusión, Romanos capítulo 6, porque siento que está muy padre y siento como el Señor nos está hablando de una manera tan maravillosa. Y quiero en conclusión aquí hablarte lo que dice Romanos capítulo 6, verso 1, habla del bautismo, para que tú entiendas en qué consiste y qué significa el bautismo en agua, porque también está el bautismo con el Espíritu Santo. La palabra bautismo ya vimos que es bautizo en griego y significa ser sumergido, quedar cubierto por el agua. Aquí vamos a entender cómo describe Romanos 6 lo que significa la palabra griega bautizo, que se ha traducido a nuestro idioma con la extraña palabra bautismo o bautizo. Yo prefiero llamarle bautismo, para que no se escuche otra vez religioso. No se dice sanación, no digan sanación, se dice sanidad. Los brujos son los que dicen sanación. Si es que ya todo el tiempo escucho sanación, eres esotérico. Y no, son cristianos, nada más que así dicen sanación, no digan sanación. Es sanidad, ¿no? Entonces mira, Romanos 6.1 dice, describe la palabra bautismo. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no, dice. Quiere decir que porque el Señor ya nos perdonó y nos salvó por causa de su sacrificio, muerte y resurrección, no hay problema, hay licencia para pecar y para estar mal. Dice que no. Él ya te perdonó y te dio nueva vida y tienes ahora una nueva vida, la naturaleza de Dios. Pero no quiere decir que no haya problema cuando fallamos. Esto quiere decir que una persona que se bautiza ya es perfecta y si comete un error y vuelve a fallar y vuelve a recaer en pecados que cometía antes, quiere decir que perdió su salvación o que realmente no se ha arrepentido o que hay un grave problema con su fe. No, está diciendo solamente que el haber sido salvados por gracia, por causa del regalo que Dios nos dio de justicia, de hacernos justos con su justicia, está diciendo que eso nos ha salvado, pero que todavía nosotros tenemos que pelear esta batalla, pero nos va a decir cómo, para vivir una vida donde no nos sintamos culpables, ni indignos, ni mal cada vez que fallamos. Por ejemplo, dice Efesios, airaos pero no pequéis. Dice, airaos pero no peguéis. No, airaos pero no pequéis. Cuando se enojen, dice otra versión, no pequen. Una persona que se enoja y que está enojada y que está en guerra y que está peleando, es alguien que ya pecó. ¿Qué dice aquí la palabra? Que alguien que falló una vez más y vuelve con lo mismo, quiere decir que no fue sincera, quiere decir que no se arrepintió. No, no dice eso. ¿Que es hipócrita como la gente luego nos acusa? No, simplemente está diciendo que no después, que después de haber conocido a Jesús ya no vamos a seguir pecando, para que Dios se muestre más bondadoso. No es necesario. Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos vivir siguiendo en pecado? Dice que una persona que recibe a Jesús y está en Cristo ya ha muerto al pecado. Di conmigo, he muerto al pecado. Una vez más, di conmigo, he muerto a las mentiras. He muerto al engaño. He muerto a las mentiras. He muerto al engaño. Es un ejemplo. He muerto a ser peleonero. He muerto a ser enojona. He muerto a ser amargada. He muerto.
¿Un muerto puede robar? Un muerto, literalmente muerto. ¿Un muerto puede hacer daño? ¿Por qué? Porque está muerto y no puede ya no tiene vida para hacer mal. De eso está hablando. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? O sea, ¿cómo? Así que nos está diciendo que ya no vamos a seguir viviendo en pecado. Y cuando yo falle, ¿significa que ya no estoy viviendo en pecado? Así es. Aunque tú llegues a fallar, ya no estás viviendo en pecado. Y lo va a explicar, porque el pecado es una esclavitud. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Ayúdenme, mentores, ¿qué nos está diciendo aquí? Ayúdenme. Pregunta para todos. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Ayúdenme, díganme dos cosas que nos está diciendo aquí. Díganme a alguien que se anime a ayudarme. ¿Qué dice? Al hacer esta pregunta, ¿qué dice Diego? ¿Qué dice Fer? Cuando nos dice, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? ¿Qué está diciendo? ¿Qué se les ocurre? Si eso dice más adelante, pero sí lo dice. Dice que al morir, al ser en el acto del bautismo, nos unimos a la muerte de Jesús, me decía Polet, para que al salir del agua, así como Jesús murió, nosotros también resucitaremos con él. Exacto. Ya nos llevó a una de las conclusiones. Pero lo que está diciendo es que quedamos unidos a Cristo. Di conmigo, he quedado unido a Cristo. ¿Cuándo una persona queda unida a Cristo? ¿Cómo se cierran los negocios en los negocios? ¿Qué se necesita, Polet, para cerrar un negocio? Si viene un cliente y dice, sí me interesa, yo quiero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que haber un acuerdo por escrito, ¿no? Hay negociaciones donde es necesario hacer un contrato por escrito, ¿no? Es de lo que nos está hablando. Quiere decir que el acto del bautismo es donde tú en verdad puedes tener la certeza de que has quedado unido a Jesús. Dios te confirma que tu fe ha sido demostrada en el acto del bautismo, y eso significa que tu fe, que ha sido mostrada a través del bautismo, te ha unido y has quedado unido. Dilo otra vez conmigo, puedo quedar unido a Jesús. ¿De qué dependería que puedas quedar unido? Por lo que acabo de enseñar. ¿De qué dependería quedar unido? De una decisión de aceptar. Y no solo que digo, sí, yo creo, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que bautizarme. ¿Lo ves? Entonces, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, o sea que en el bautismo yo quedo unido a Cristo? Pero si yo creo, en mi corazón yo lo creo, entonces muéstrame tu fe. No, yo también pienso que sí, yo lo creo. ¿Y dónde está tu fe? Tu fe tiene que ser mostrada en que tú has creído, lo que tú has creído. Y aquí lo dice, ¿no saben ustedes? Parece que no sabían. Y les está preguntando para hacerles recapacitar. ¿No saben ustedes que el acto del bautismo no es un ritual? No es haber cumplido con un ritual. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Si quedamos unidos a Cristo, ¿a qué nos unimos con Él? Pero de acuerdo a lo que acabo de leer, a su muerte. ¿Ves, Blanquita? ¿Ves, Blanquita? Nos está diciendo, está hablando del bautismo, te está introduciendo para llevarte a entender qué es el bautismo en agua. Y está diciendo que si quedamos unidos a Cristo, quedamos unidos a su muerte. A ver, ¿cómo?
Unirse a Cristo es ser unidos a su muerte, a la muerte de la cruz. Sí, mira lo que dice, verso 4. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo. Entonces el acto del bautismo es un acto simbólico donde tu fe es demostrada, porque al quedar bajo el agua, tú estás yendo a tu funeral. Estar bajo el agua es necesario porque es un acto simbólico donde yo estoy entendiendo. Recuerdo que el día que me bauticé, yo no quería que mis rodillas no entraban. Y no sé cómo le hice, como rana, que hice que se metieran. Y yo quería estar totalmente cubierto por el agua, no quería que un dedo se asomara ahí. No está la cosa tan así, ¿verdad? También no es para tanto. Pero lo que nos está diciendo es que al quedar unidos a Jesús, somos unidos a su muerte. Nos está diciendo que el acto del bautismo es ser sepultados. Aquí dice, pues por el bautismo fuimos. Di conmigo, fuimos. O sea que estamos participando, siendo parte de esa muerte, sepultura y resurrección. Wow. Dice, fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados. ¿Quiénes son los que van a resucitar en el día que viene? Postrero le llama la Biblia. ¿Quiénes son los que van a resucitar? ¿Puedes tener la seguridad de que tú vas a resucitar? Sí. ¿Y quiénes van a resucitar? Pues los que murieron con Cristo. ¿Y quiénes son los que murieron con Cristo? Pues Cristo murió ahí no porque era justo, no porque todo de lo acusaban, nada se le pudo comprobar. Él murió ahí como un pecador. Y la Biblia dice que Él se hizo pecado y se hizo maldito en esa cruz. Y la palabra maldito es estar separado del Padre. Él se hizo pecado, se hizo maldito porque Él estaba representándonos a nosotros. Así como ahora que veas jugar a México en este mundial de fútbol y te emociones, acuérdate que así es lo que pasó con Jesús. Y así podemos nosotros estar tan emocionados de celebrar que hemos sido juzgados y perdonados, y aunque volvamos a fallar, si confesamos nuestros pecados, es injusto perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él ya pagó por todos mis pecados. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Nos está hablando de propósito. Di conmigo, propósito. ¿Qué sigue? Dice, con Él fuimos sepultados y por ello, dice, para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Lo que decía Polet, verso 5, si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. ¿Por qué resucitarán los que murieron en Cristo? Los que se identificaron con la muerte y fueron parte de la muerte de Cristo en esa cruz, porque ahí ya se nos juzgó. Nuestros pecados fueron juzgados. Di conmigo, todos mis pecados, dilo conmigo, todos mis pecados, aún lo que nadie sabe, aún lo más secreto, más oculto de mi vida, di conmigo otra vez, más me puede avergonzar, lo que más me puede hacer sentir mal, todos mis pecados ya fueron juzgados. Y eso quiere decir, ya hubo penalización, ya hubo juicio y castigo de mis pecados, como hemos oído siempre. Pero lo que nos faltaba era entenderlo para entrar en el perdón de Dios y esa reconciliación que Él nos ofrece. ¿De acuerdo? Sabemos que lo que antes éramos, fíjate cómo dice, lo que tú eras antes, Él ya no te ve así, ni eres para Él quien tú eras. Esa persona, tú te hacías sentir, te sentías tan mal por quien tú eras, por lo que has hecho. Dice, ya no eres esa persona. Sabemos que lo que antes éramos
fue crucificado. Muerto el perro. ¿Cómo resuelve el Señor el problema de nuestra debilidad y de nuestra inclinación al hacer lo malo, hacer lo que no queremos? Y eso es lo que hacemos. ¿Cómo? Porque Él hizo morir en la cruz ese hombre pecador, esa naturaleza que está en nosotros. ¿Tú sabes dónde está esa naturaleza hoy en día? Esa naturaleza para hacer el mal, inclinado al mal, inclinado a la mentira, al menosprecio, a la ansiedad, a la depresión, esa inclinación a la amargura, a estar peleando, a echarle la culpa a otros todo el tiempo. Muchos pelean solamente porque lo que quieren es echarle la culpa a otro. Porque lo que tenemos que entender es que si yo me siento mal por algo, no necesito culpar a nadie. Necesito reconocer en qué yo estoy mal. ¿De acuerdo? Entonces está diciendo que fue crucificado lo que antes éramos. Es decir, había un poder en nuestra vida que nos hacía inclinarnos en contra de lo que Dios quiere. La pregunta es, ¿dónde está esa naturaleza? Quiero que veas tu mano, por favor, conmigo. Ve tu mano. ¿Puedes ver tu mano? Ve un momento tu mano. ¿Cómo se ve? ¿Está arrugada? ¿Está limpia? ¿Te lavaste las manos? No, no es cierto. Eso que ves es la naturaleza de pecado. Nuestro cuerpo es la evidencia de que ahí está un vehículo. Ahí es de donde sale todo lo mal que hay en nuestra vida. De ahí. ¿Cómo Dios va a resolver este problema? A través de la resurrección. Él nos va a dar un cuerpo glorioso. Un cuerpo que es un cuerpo, pero no es un cuerpo corrupto. Un cuerpo que obedece al pecado y obedece a la maldad. De esa manera. Por eso dice que finalmente seremos redimidos de nuestro cuerpo. Necesitamos otro cuerpo. Hoy tenemos ese conflicto hasta que venga el Señor. De estar en conflicto, de por un lado sabemos lo que está bien y quién es Dios, y por otro lado nos rebelamos. Eso es normal. Pero la diferencia es que ahora la muerte de Cristo y su resurrección ha quebrado esa esclavitud. Era una esclavitud. Antes no teníamos opción. Hoy sí tenemos opción en Cristo. Hoy podemos elegir mantener nuestra vida separada de todo mal. Hoy podemos elegir volver a recaer. Y si eso hacemos, el pacto sigue vigente para ti y para mí. El pacto no se puede romper. Esa unión no se rompe por causa de nuestros errores. Pero nuestra conciencia que nos separa sí necesita ser sanada y perdonada. Así que no quiero que piensen que después del acto del bautismo, no quiero que piensen que esto los obliga a ser perfectos. Pero tú puedes anhelar que tu vida sea transformada hasta que llegues al estándar de Dios y te encuentres libre, y cuando te des cuenta verás cómo tu vida ha sido transformada y has dejado de ser la persona que eras. Necesitamos ser enseñados cómo vivir esta clase de vida, porque aquí dice, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruida y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre de pecado. Esa es la conclusión. Cuando uno muere, queda libre de pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿De acuerdo?